Vamos a revisar nuestra última semana de lo que ha sido este proceso de comunicaciones efectiva en el contexto de cómo prepararnos primero, posteriormente cómo hacer y dar un diagnóstico o el riesgo de un diagnóstico que podamos saber con todas las evaluaciones pertinentes y qué sé yo. Y en esta última semana el qué hacer después, ¿ah? ¿Qué íbamos a hacer después de haber intervenido, de haber acompañado a esta persona, a este niño, a esta niña, a este adolescente o incluso a este adulto? ¿Y qué vamos a hacer posteriormente o qué sería lo pertinente en cada etapa de la vida? Así que vamos a revisar principalmente primera infancia, edad escolar y adolescencia, algo también de la adultez. Y y porque también teniendo en consideración las diferencias que podemos encontrar dentro de un grupo de personas en condición de autismo. Así que vamos por eso hoy día, ¿ya? Como les decía, vamos, esta cosa, tenemos que pensar en esta gran diversidad de características que vamos a encontrar indudablemente dentro de esta población, las características individuales, qué tipo de autismo tiene, en qué nivel se encuentra en el momento de hacer la evaluación, cuáles son las características, si es de bajo o de alto rendimiento, si las dificultades son más en el área de las relaciones sociales, o si tiene que ver mucho más con lo sensorial o con estas conductas repetitivas. Eh, Mirar a esta persona, este ser humano pequeñito o adolescente o mayor, observarlo, estar súper atentos a cómo también se refiere el entorno y también a mirarlos a ellos, porque muchas veces hacemos el ejercicio de consultar a todo su entorno, pero sin dejar nunca de tener a la persona en condición de autismo o de cualquier situación puntual de discapacidad como el centro para que tomen todas las decisiones también. Aquí entonces tener eso siempre en consideración. Hemos visto en muchas otras clases anteriores las grandes diferencias, comorbilidades que podamos tener dentro de una persona en condición de autismo. Después ver en qué familia está inserta esa persona. La familia aquí es fundamental. Eh, Independiente del nivel de afectación que pueda tener esa persona en la condición de autismo. Y mirarla, podemos acompañar a esa familia, es una familia que va a estar de acuerdo en considerar nuestra opinión, o es una familia que se resiste, que le cuesta mucho entender incluso qué es lo que está pasando, que quizás el capital cultural que tienen también les impide de alguna manera la comprensión más profunda de con lo que estamos en este momento, que le estamos presentando como clínicos en este acompañamiento que estamos haciendo. Considerar siempre los niveles de funcionamiento. Aquí es importante hacer esta evaluación. Vamos a revisar más adelante, una serie de programas. Hay un programa muy famoso a nivel mundial que está en Estados Unidos, en la Universidad de Denver, y que ellos han establecido un protocolo muy ajustado exactamente al nivel de funcionamiento que tienen las personas dentro del espectro autista con las cuales ellos trabajan. Han hecho uno de los estudios longitudinales y un estudio además de las características del programa, que este programa que es de atención temprana,
pero con mucho énfasis en revisar en cómo está la persona o el niño, principalmente porque trabajan mucho con niños pequeños, a la entrada del programa y cuáles son las posibilidades de ir incorporando nuevos aprendizajes. ¿Ya? Así que el nivel de funcionamiento, no olviden de tenerlo, ir chequeándolo en forma constante, porque eso va a ir variando muy rápidamente de un sujeto a otro o se va a estancar y entonces vamos a tener que hacer nuevas intervenciones o nuevos diagnósticos para ver qué está pasando realmente. También considerar, como siempre, cualquier discapacidad asociada, discapacidad, trastorno, comorbilidad, siempre tenerlo también en presente porque vamos a ver si este niño, esta niña que salta por todas partes en la consulta, que no se queda quieta o quieto, esas cosas no son propias del autismo, son propias de otras cosas y tenemos que tener entonces ya con todo el bagaje que ustedes han ido integrando desde sus propias expertise y espero con lo que también hemos aquí aportado, poder revisar también eso para ir limpiando este escenario para que sean las intervenciones atingentes, ¿no? Y también considerar estas posibilidades de los entornos. ¿Qué implica eso? ¿Dónde ustedes pueden derivar? Ahí tienen redes establecidas con otros profesionales, con los centros de salud de la zona donde ustedes están trabajando. ¿Saben cómo podemos, por ejemplo, una cosa a veces básica que hay que empezar ya a elaborar, cómo esa familia puede obtener la credencial de discapacidad, qué es lo que hay que hacer para eso, a quién hay que acudir, si es un paciente que es FONASA o es DISAPRE, todo eso tenemos que también tenerlo en consideración porque va a ser la oferta en definitiva de apoyos que vamos a tener que tener en mente al momento de lo que viene posterior a un diagnóstico propiamente tal. Entonces, cada planificación tiene que ser bastante individualizada. No se olviden de esto. A veces, sobre todo las personas, los alumnas y alumnos que están acá, que son parte de establecimientos de educación, hay una suerte de algoritmo, así como pasa esto, vamos a hacer esto otro, sin considerar algunas cosas así como importantes que no están en esos algoritmos de los manuales del mensal, que son en saber cómo es la familia, por ejemplo, la familia que tenemos adelante. Así que por favor, siempre esto tenerlo muy en consideración. Eh, ¿Qué vamos a hacer si este diagnóstico se lo entregamos en la primera infancia? Lo primero, en la primera infancia estamos hablando de niños y niñas pequeñitos, podemos tener un diagnóstico de riesgo importante, ya sabemos si se ha establecido en un MChat ya algunos riesgos importantes dentro de este periodo del desarrollo. Al año y medio ya podemos tener alguna información que va a permitir estas atenciones tempranas. Las atenciones tempranas, como les comentaba, tienen una estructura bien interesante. Les sugiero que vayan, yo les puedo mandar el link aquí de la Universidad de Denver, del Mind Institute, donde ellos hacen estas intervenciones que tienen una lógica y una estructura, son sumamente estructuradas, bien a la americana. eh, Ellos trabajan con estos niños y niñas durante 12 semanas, ¿ah? Una cantidad importante de tiempo, casi toda la semana, es decir, tienen intervenciones 3 o 4 veces a la semana. Ellos hablan de 20 horas de intervención a la semana. Sabemos que eso es difícil, por no decir imposible acá, en Chile. Eso podría hacerlo alguien con muchos recursos y no va a ser lo que tenemos habitualmente dentro de nuestro entorno más cercano probablemente. Pero esa atención temprana
la podemos, también nosotros podemos dar la información de dónde podemos empezar a acercarse a estas intervenciones. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? ¿Cuál de todo este grupo de profesionales va a ser el que va a necesitar primero? ¿De quién va a ser después? Y en fin, organizar esta información para entregársela. Así que, ¿alguna consulta, Hilda? Buenos días, profesora. Disculpe, que no estoy en casa, así que estoy ingresando recién, ¿ya? Bienvenida. Ahora, gracias a usted. Ya. Cambié mi nombre ahora. Ya, ahí estoy. Ahora sí estás Gracias. con tu nombre de verdad. Ah, ya. Ahora puse mi nombre, sí. Perfecto. Gracias. Ya, pues, Hilda, bienvenida. Estamos revisando, Hola, Hilda, Mirci. lo Gracias. posterior ¿Sí? al diagnóstico, ¿ya? Tenemos ahí unos invitados por ahí. Ya. Bien. Entonces, Qué bien, tener gracias. en consideración en la primera infancia que lo que urge es esta atención temprana. Como les decía, esta intervención temprana va a ser fundamental que integremos a la familia. Ya sabemos, como les había comentado, que muchas veces no se cuentan con los recursos y la familia está un poco, decir, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y en ese aspecto quiero también compartir con ustedes que hay bastante preocupación a nivel mundial. Hay programas de la Organización Mundial de la Salud que se están implementando también en Chile, de cómo acompañar a las familias para que sean los que generen estos cambios dentro de su propia familia. Cuando nos toque el último de nuestros módulos, ahí por mediados de noviembre, yo les voy a compartir una experiencia que se hizo aquí en Puerto Montt, en la escuela donde yo también trabajo, sobre estas intervenciones tempranas, pero basada en la familia como los primeros agentes de cambio, ¿ya? Así que aquí tenemos una importante y me parece a mí muy posible herramienta de intervención para todos nosotros, ¿no? Para todos los que estamos hoy día en este diplomado. No olviden esa potente herramienta, ¿ah? La familia. Después, ¿qué hacemos en la edad escolar? Acá tengo a muchos estudiantes, muchos de ustedes son docentes, educadores. Entonces, cuando ya tenemos a un niño que viene con el diagnóstico y accede al sistema escolar formal, sea en una escuela especial o en una escuela o dentro de un PIE, también vamos a tener que hacer este ejercicio previo de observarlo, de conocerlo, de darnos un tiempo como PIE de interactuar con este nuevo alumno o alumna, porque cada uno, vuelvo a decir, va a requerir cosas distintas, ¿ya? Eh, esa intervención en la edad escolar puede significar, por ejemplo, si no tenemos lenguaje instalado, aplicar algunas estos accesos a la información vía tecnología, utilizar tablet. Hay muchos programas y yo creo que lo van a revisar también más adelante con Pedro y con Verónica respecto al uso de tecnología, porque ellos son muy hábiles en eso, ¿no? Cómo aplican esto en situaciones puntuales. Otra cosa que yo me imagino que ustedes, y yo sé que ustedes lo han vivido en carne propia, eh, me parece que Hilda justamente nos ha contado de esto, tenemos que también compartir con el resto del profesorado lo que está pasando. A contarle de este alumno o alumna al resto del profesorado, no solamente a la gente que está directamente relacionada con él o con ella, no la gente solo del PIE, no solo la persona que están, los docentes de aula, sino a la comunidad en general. Podemos tener unos tremendos aportes ahí, desde las personas que son asistentes de la educación, las personas que están, los auxiliares, en fin.
Yo me imagino que ustedes tienen experiencias así, ¿ah? De que los profesores no saben lo que está pasando y como hemos visto muchas veces atribuyen conductas de estos alumnos y le dan eh, un peso valórico que no corresponde. ¿Ya? Así que por eso hay que tener también esta eh, extremada precaución de compartir esta información para que pueda también ser la inclusión de verdad. ¿Ah? No sé si ustedes han tenido alguna experiencia de esto de que ustedes sabe el profesor jefe o sabe alguien del grupo del PIE, pero el resto no sabe. ¿Ah? ¿Les ha pasado esto a ustedes? Señora Patricia, ¿usted sabe nuestra, bueno, yo ya he contado a ustedes Hilda parece que cómo va. se escucha mal, parece. ¿Se escucha o no? Ya he ¿Quién está hablando? mencionado anteriormente situación que de mi estudiante, que Sí, si bien es cierto, su padre y el niño en sí no quiere que sepa la comunidad de su condición. Por lo tanto, ya. ahora, anteriormente lo mencioné, estoy encargada como para hacer esta, no de intervención, sino que esta conversación con el grupo curso y además con los apoderados y con los alumnos del curso. Así que, como mencioné anteriormente, tengo una tarea bastante grande. Algunos, o sea, la mayoría de los profesores lo saben porque se lo he dicho, pero más allá de eso, nosotros tampoco tenemos equipo de integración como para trabajar con él individualmente. Así que por eso fue la llamada de este diplomado. Yo me sumé a ustedes para aprender y tener herramientas como para trabajar con ellos y que también con los profesores, dígase con los apoderados y también con el resto de la comunidad escolar. Eso puedo yo volver a mencionar, señora Patricia. Muchas gracias, Hilda, porque cuando hacía esta presentación me acordaba justamente de ti, me acordaba de otras experiencias. En esto de la formación del profesorado, uno muchas veces lo que hace es comentarle, mira, este chico tiene algunos problemas de esta área, pero necesitamos que esa información sea mucho más específica. ¿Ya? Fíjense que a mí me ha pasado últimamente con estudiantes universitarios que yo atiendo, que ha sido sumamente complejo para estos estudiantes de muy alto rendimiento académico, intelectualmente con evaluaciones cognitivas bastante, con puntaje sobre 130, que han tenido dificultades porque no saben entender, por ejemplo, cómo le están haciendo una pregunta en una prueba. No pueden discriminar qué es lo importante de esa pregunta y por lo tanto poder responder adecuadamente. Eh, Se han hecho múltiples intervenciones, pero aún así el profesorado que está haciéndole clase, en este caso puntual de un estudiante universitario, no han logrado entender las dificultades, por ejemplo, en la coherencia central débil, ¿ya? O en las funciones ejecutivas que podemos encontrar en alumnos de alto funcionamiento, que hacen que la conducta, por ejemplo, pueda ser bastante considerada, y le voy a poner exactamente el tema utilizado, como de mucha voluntariedad y mucha obstinación. ¿Ya? Entonces, si uno logra compartir que esta característica que están presentando de coherencia central débil, de funciones ejecutivas disminuidas, son los que tienen, es por eso que se está funcionando de esta manera, digamos, no hay una mala intención del alumno de funcionar de esta manera. La rigidez de cómo mira el mundo, las dificultades que tiene para expresar lo que siente, muchas veces utiliza conductas que pueden ser consideradas muy poco atinadas o definitivamente agresivas.
¿ya? Por eso es tan importante que en las intervenciones que ustedes puedan hacer con el profesorado no se limite a solamente informar de un diagnóstico, porque, porque nos va a pasar a todas, a todos ustedes y a mí también. Si a mí me dicen, mire, usted tiene, no sé, alguna enfermedad extraña, o sea, me pueden decir el nombre, pero yo no tengo idea qué significa eso, ¿ah? Qué afecta en lo cotidiano, cómo funcionamos. Más aún en este grupo de alumnos que muchas veces se ven, porque fenotípicamente se ven absolutamente normales, ya no hay nada que uno le llame la atención especialmente. Entonces, aquí por lo tanto es tan importante esto, ¿ya? La otra punto importante de estas intervenciones en la edad escolar tiene que ver con el grupo de alumnos, un poco lo que Hilda está también tratando de hacer. ¿Qué se sugiere acá? Se sugiere ir armando, por ejemplo, grupos de pequeños, así un círculo de amistad. Siempre en un curso vamos a encontrar alumnos que tienen competencias sociales más desarrolladas, que vienen de familias que encuentran que acompañar y ayudar a los demás vale la pena hacerlo. En fin, que tienen un espíritu de más caridad, por ponerlo en términos así, que no son religiosos, son de cómo podemos preocuparnos de nuestro entorno, ¿ya? Entonces, también en algunas ocasiones, junto con los profesores jefes, podemos organizar así, direccionar un poco estos grupos de amigos o estos círculos de amigos, como se describen en la literatura, que puedan acompañar a este alumno o alumna aquí dentro del curso, que va a tener la paciencia, por ejemplo, para hacer un trabajo con él o con ella. Ir rotando, por supuesto, estos círculos de amigos, porque no tampoco la idea es eh, darle más peso a un alumno por estas características que pueda tener, eh, de ser mucho más abierto y solidario, ¿ya? Entonces, Profesora, dígame. ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, yo igual tengo en puntual, hablo por mi experiencia más que nada por Juan Pablo, lo presentó mucho, por ejemplo, el no entender los papás de los niños, porque los niños lo asimilaron muy bien, los colegas en general aprendieron, han ido aprendiendo a conocerlo de a poco, se les ha hecho súper difícil a los docentes del establecimiento, pero con los papás hubo un problema muy, muy, muy delicado en relación a Juanpi, que se involucró hasta como la comunidad educativa, el año pasado un concejal, que se tomaron como medidas legales porque ya fue como muy ofensivo todas las reacciones que tuvieron frente a Juan Pablo. No, los papás en general de cada niño fue muy, muy difícil e incluso hasta el día de hoy todavía es complejo que ellos lo entiendan. Mira, yo te voy a compartir un poco la experiencia de una mamá. Una mamá que tenía estas mismas dificultades. Y lo que hizo esta mamá, una mamá bien, bien clever en ese sentido, fíjate lo que hizo. Invitó a un asado a su casa a un grupo de los apoderados, ¿ya? Y a ese grupo, porque el que los eligió con pinza, vamos a invitar a tal, a tal, a tal, no, habitualmente a los papás de estos niños que tienen estas características más solidarias, ¿ya? Los invitó, hizo este asado y ahí les contó de lo que le pasaba a su hijo. Y fue súper bueno, porque este grupo, si no necesitamos que el 100% del curso de los apoderados, porque tienes toda la razón, Mircia, a mí me ha tocado ir a reuniones de apoderados, a contarle a los apoderados, y he tenido apoderados que más o menos quítenme a este niño que me va a mal influenciar a mi hijo, ¿ah? Porque mi hijo tiene que estar en contacto con estas personas así atípicas, anormales, qué sé yo, bastante de una dureza de corazón que impacta, realmente impacta. Pero encontré lo que hizo esta mamá,
lo estuvimos trabajando ahí, qué es lo que podía hacer, y ella, que era una mujer avispada en eso, dijo, voy a hacer esto, y resultó súper bien. Y logró que no solo esos mismos padres fueron los que hicieron el trabajo con el resto de los padres, ¿eh? Los unió a la causa en definitiva, y permitió que este niño pudiera funcionar en ese curso, sin ser considerado el raro. Entonces, lo que quiero decir es que es muy probable que no van a poder encontrar la acogida en toda la comunidad, que va a haber gente que va a estar muy, muy reacia por muchas cosas, por sus propias historias probablemente. Muchas veces porque cuando yo no entiendo algo me da susto, me da miedo, y cuando tengo miedo actúo de una manera bastante básica y muy poco racional. No vamos a meter a la neurociencia, pero así funciona la cosa, ¿ya? En cada uno de nosotros. Entonces, quizás, Mircea, esas serían unas opciones. Tú eres la tía, parece, ¿no? Sí. Entonces, quizás sugerirle a tu hermana, a tu hermano, que no vayamos a todo el grupo. En todo el grupo, esta masa puede ser muy reactiva, ¿ah? Y puede generar mucha pena en ellos. Focalicemos un poquito, ¿ya? Hagamos este círculo, ¿ya? Ojalá que pueda servir. Cada experiencia, y por favor, si funciona eso o otro, Gracias por sus consejos, se van a considerar. también a todas nosotras, porque vamos a ir aprendiendo. Otra cosa importante en la edad escolar, estimadas alumnas y estimados alumnos, Ricardo por ahí lo vi, es la estructuración de horario. Como docentes o como profesionales tenemos eso sumamente claro, pero créanme que cuando nosotros le pedimos a un papá, una mamá, que tenemos a un chiquillo, un adolescente en este caso, ¿qué es lo que hace en el día? Sobre todo en esta época de pandemia, vamos a encontrar que las actividades que desarrollan son pasar en el videojuego del teléfono, de la Play o de la qué sé yo, todo el santo día, ¿ya? Necesitamos organizar esto, ordenarlo, cosas, o sea, nadie va a pedir que se levanten a las 7 de la mañana a estudiar, ni mucho menos, eso es, es un mundo ficticio que no tiene sentido, pero ordenemos a la familia. Hace un tiempo atrás me tocó justamente en esta lógica de ordenar a la familia, hacer una intervención vía Skype con una familia. Eran, no sé, la intervención con una familia que estamos justamente adecuando esto, sus horarios. La intervención fue, me imagino, como a las 12 del día, ¿ya? Y la familia pone el video ahí en la reunión Zoom que tuvimos, y estaban todos acostados, todos en la cama, ¿ah? Estaba la abuelita, la mamá, el niño al medio, acostados, o algunos mirando el teléfono, porque yo los veía ahí acostados. Entonces, por eso le digo que necesitamos también conocer a la familia, porque esto fue una situación absolutamente anecdótica, ¿se dan cuenta? No, y ellos consideraban que eso era absolutamente normal, ¿se dan cuenta? Total y completamente normal. Entonces, cuando yo le pido a la mamá, pongamos un horario, y observo que esa es la dinámica, no va por ahí la cosa, ¿se dan cuenta? Va a haber que hacer otras estrategias para llegar a eso. Entonces, por eso tenemos que ir conociendo los entornos. Créanme que los entornos aquí son fundamentales. ¿Por qué además es tan importante esto? Porque muchas veces los entornos pueden hacer parecer a alguien como autista, y no lo son, ¿ya? Entonces tengan ojo con eso. Hay una serie en Netflix, creo que en Netflix, sí, se llama El Doctor Martin, ¿ah? No sé si alguien la ha visto, de un sujeto, un médico grande ya, bien estructurado. Bueno, ese sujeto no es autista, pero por Dios que lo parece. Y porque fue formado, educado,
sin afectos, sin interacción social, y se fue formando de esa manera rígida de ver el mundo. Entonces, también tenemos que conocer a esta familia, porque si tenemos a un niño o una niña que no tiene habilidades sociales, pero si yo le pregunto a la mamá, al papá, oiga, ¿y ustedes tienen amigos? Sí, por favor, alguien va a hacer una consulta. Cristina parece. Cristina, ¿quieres hacer una Ah, no, consulta? pero termina, Pati, si es que lo que pasa es que está súper interesante el tema y yo nunca ¿Sí? escucho todas las clases, pero me quería como expresar hacer una consulta. Perdónenme, chiquilla, pero no sé, termina, si quieres después. No, al tiro, vamos, si no te preocupes. Ah, ya, no, lo que pasa es que ocurrió una situación en el colegio de mi hija, donde tienen Ya, un compañerito que es autista y están haciendo estas clases por vía web, por Zoom. ya, ¿Ya? Entonces, la profesora estaba con su hijito al lado y el hijito como que hizo algunos ruidos, ¿me entiendes? Es una niña, el curso son niños de segundo medio. Entonces este niño, que tiene autismo, comenzó a decirle a la profesora que controlara a su hijo y que por favor, si tenía que programarse y que tenía que tratar de que eso no sucediera porque era muy desagradable para la clase. ya. Entonces, por supuesto, la profesora se vio como colapsada y se puso a llorar y al final como que se puso a llorar, que pucha, que tenía tantos problemas, que no podía y todo. Entonces, lo que pasó, bueno, a mí me lo contó mi hija, entonces ella quedó como súper mal porque le dio mucha pena a la profesora y obviamente le dio mucha rabia la actitud del niño, que, ¿ya? Entonces como que todo el curso se puso como en contra de este niño. Entonces me dio mucha pena porque ahora que las escucho a ustedes conversar y todo, creo que el abordaje fue muy difícil. Entonces eso quería como aportar porque creo que es como una experiencia que quizás les puede servir para reflexionar, porque yo, bueno, sin ser Muchas experta, gracias. quería contarlo solamente, como por el Súper buena contexto. una Perdón, experiencia. perdón Patricia que Sí. me meta. No, todo lo contrario, Cristina. Ya Todos estos quería aportes solamente dejarlo nos ahí van. como para, Oye, por lo pero que además sucedió. son como todas estas cosas que le estoy compartiendo, que son hechos que han pasado, no son inventos. Que es bueno lo que tú también nos cuentas, porque claro, la profesora ahí colapsó porque probablemente ella estaba muy mal. No pero a ver, las docentes que están acá, ¿qué habría que hacer en esos casos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Es que igual es complejo porque ellos en Claro, general, como es súper compleja la situación que pasó la docente, porque ellos en general son súper directos, porque Juan Pablo, por ejemplo, yo el fin de semana de su cumpleaños, la semana antepasada le regalé una tabla de equilibrio ¿ya? y me enseñó a practicar. Él me ganó obvio en el equilibrio, me dijo, tía, eres pésima, pésima, pésima. Esto no es lo tuyo. Entonces ellos generalmente se caracterizan por ser muy directos y a lo mejor en este caso, como dice usted, la docente estaba muy sensible a la situación, a lo mejor el momento con su hijo le dolió igual a ella, quizás a lo mejor otra colega, buscar a lo mejor otra instancia para hacer las clases o tratar de buscar la ayuda si algún familiar le puede ayudar a cuidar a su pequeño, o simplemente a lo mejor le falta más a ella informarse acerca de su niño que tiene TEA en el curso. A lo mejor le falta más, yo no sé si la palabra correcta es involucrarse, quizá a lo mejor hablar más con la familia del niño, o buscar una estrategia, porque con Juan Pablo no resulta generalmente grupal, y ahora la docente optó por trabajar en forma individual con él. Él trabaja en forma individual con su profesora 3 veces en la semana online. Ya. Y eso ha ido mejorando un poco la conducta de él, porque cuando está en grupo como que se desespera y empieza a gritar, que los niños no se callan, que no me dejan hablar tía, que yo quiero hablar, que yo tengo la razón, etcétera, etcétera. Esa fue una estrategia que la profesora jefa en este caso aplicó directamente con Juan Pablo, pero sí igual lo va incorporando en no grupos grandes, máximo 6 niños por clase, pero ha ido mejorando de a poquitito, porque esto se está adaptando a esta nueva estrategia, el que dice, este coronavirus me tiene loco. Sí. Pero te das cuenta que,
O sea, ¿qué hubiese sido lo ideal? Por supuesto, lo ideal nunca funciona así tan perfecto, perfecto. Pero un docente, y ustedes lo sabrán mejor que yo, ayer estuvieron de día además, así que mis felicitaciones a ustedes por eso. Un docente tiene un trabajo importante. Si uno mira estos 4 aspectos ¿cómo se llama? Del buen docente, no solamente significa establecer o traspasar información sobre un punto en específico o sobre un contenido, también significa formar personas, ¿ya? Entonces, esta puede ser una súper buena oportunidad de formar personas que sean capaces de integrar a otras, ¿ya? Y, eh, y puede ser el caso de esta profesora con este niño que tenga esta condición, poderle contar a su alumno, ¿eh? Y poder permitirle a estos alumnos conocer una realidad que ellos no la tienen tan directamente a mano. Entonces, no sé, eso sería como lo súper ideal, pero podemos encontrar, lo más probable que esta profesora está ella muy sobrepasada. Eh, yo me imagino que ustedes también, las que están haciendo clases, lo que seguimos trabajando, estamos también bastante demandados y, y sintiéndonos no tan bien como en otras épocas. Así que tenemos que pensar en eso y cómo colaborar con otros. Ahora, ya ustedes, todos los que estamos aquí escuchando, sabemos esto, de lo que puede pasarle a alguien, de qué características puede tener, pero también cómo la familia está viviendo un duelo y cómo ese duelo tenemos que irlo acompañando, ¿ya? Así que ahí hay harto trabajo. No sé si hay alguien de más de ustedes que quisiera compartir sus experiencias. Parece que no. Bueno, vamos a pasar a esto de la Yo les estructuración puedo contar otra experiencia, estoy habladora hoy día. Pero bien, qué bueno, pues, esa es la idea. Es que me acordé, por ejemplo, mi primer año porque yo trabajaba antes educadora de párvulo, pero en enseñanza media, ¿Mm? en técnico profesional. ¿Ya? Después, por cosas de la vida, me tocó llegar a otro colegio para trabajar con niños de primer nivel de transición, que habían pasado ya prácticamente como 10 años que yo no trabajaba con ese tipo de niños, con niñitos tan chiquititos. Y a mí me costó mucho, recordando ahora que se llama Benjamín, me costó mucho asimilar lo que pasaba en la conducta. En ese tiempo yo desconocía totalmente lo que era el TEA. Y yo llegué con el Benjamín hasta el neurólogo. Yo llevé a Benjamín al neurólogo en compañía de su mamá. Y me acuerdo que un neurólogo de Temuco, muy buen neurólogo él, un caballero ya de edad avanzada y todo, pero tenía un escritorio lleno de dinosaurios, de culebras, de cosas por el piso. No era una oficina que usted se imagina normalmente como típica del doctor, ordenadita. No, él era como súper especial, es especial el neurólogo, y lo observó mucho a él, jugó con él, y después de observarlo y jugar con él solito, nos ingresó a nosotros a la consulta y nos dijo, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Entonces en este caso la mamá de Benjamín se presentó, yo le dije, no, yo soy la educadora, me dijo, primera vez que me toca atender a una educadora, me dijo. Y él le dijo, así como con palabras súper simples, le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Tu hijo tiene TEA. Y la mamá, obvio, ella se puso a llorar, estaba muy angustiada, pero yo ya más o menos presentía, pero él la trató de calmar y le explicó, pero no te preocupes, chiquilla, por Dios, le dijo, sí, esto todo tiene remedio en la vida, dijo, yo también tengo un hijo, me dijo, y, y ellos hay que saberlo entender, y como que ahí la empezó a calmar a la mamá en ese tiempo. A mí me dejó súper tranquila porque a mí me confirmó lo que yo ya sospechaba y eso me permitió a mí trabajar de otra forma con Benjamín. Porque yo en la sala le permitía al Benjamín, por ejemplo, él no toleraba los zapatos. Entonces él siempre andaba patita todo el día, pero a mí no me perjudicaba eso, excepto que a los colegas y a la directora en ese tiempo sí, que porque yo no lograba ponerle los zapatos al Benjamín, pero a mí no me afectaba, no me alteraba en lo absoluto. Sí, él trabajó mucho, mucho tiempo en un rinconcito,
y de a poquito, de a poquitito, de a poquitito fue incorporándose. Pero si alguien le quitaba de su espacio algo, se producían unas crisis enormes. Yo dejé a Benjamín hasta Kinder NT2. Ahí ya dejé de trabajar con Benjamín, pero para mí, como siempre dije, la experiencia, se me había olvidado contar eso del neurólogo. Creo que, y es el mismo neurólogo que en este caso trabaja con Juan Pablo, pero ya dejó a Juan Pablo ahora, porque él va creciendo, pero el caballero tiene como algo mágico. Él es como, no sé si es su corazón, pero aparte que tiene unos ojos preciosos, el neurólogo, así que todo eso lo hace bien. Ayuda, todo ayuda. Me enamoré del neurólogo, nada, mentira, profesora. El caballero entrega mucha información, él es muy bueno en lo que hace, y es especialista en infanto juvenil de lo que trabaja con TEA. Y de ahí de a poquitito la mamá bajó las ansiedades y esa angustia que tenía, y ella no lo quería asumir, profesora Patricia. A ella le costó años asumir, desde que nació Benjamín, ella sabía que Benjamín era distinto, y tiene un gemelo, y el gemelo no tiene TEA. Y le costó mucho, mucho, mucho asimilarlo. Y yo creo que hasta el día de hoy todavía está con ese proceso de... Eso era lo que quería contar. Pero, Mircea, yo encontré que lo que tú contaste es súper importante para todos nosotros. Y una de las cosas que también nos va a permitir ponernos, hicimos una vez en este mismo módulo el ejercicio de ponernos en el lugar de otro. Esta experiencia que tú describes de que viste a Benjamín cuando tú no tenías mucha formación en el tema, también, ¿cómo te sentías tú ante un alumno que era distinto? A ver, yo, por ejemplo, yo llegaba a la casa y decía, chuta, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo a Benja? ¿Qué le pasa a Benjamín? Quería buscar como de todos lados explicaciones. Me cuestioné hasta yo misma, estaría haciéndolo mal. A lo mejor yo soy muy pesada con él, a lo mejor yo no he logrado. Me costó mucho, mucho tener afinidad con Benjamín, soy súper honesta. Fue un desafío enorme, enorme para mí, enorme, que yo preguntaba, yo hablaba, y hay mucha gente que en ese tiempo no sabía o desconocía, no le interesaba el tema, y yo buscaba y decía, pero algo pasa en él, algo no está funcionando con Benjamín, o son mis indicaciones, o es mi rutina, pero incluso... es súper bueno lo que estás diciendo, porque tú reconoces que al principio este chiquillo no era nada agradable de Para interactuar con mí él. fue un desafío personal enorme, Pero por enorme, supuesto, enorme. tú tenías la voluntad y la interés, ¿verdad? Pero imagínate a los padres de otros alumnos que tengan este compañero de curso extraño, también van a pasar por esas mismas experiencias de no saber que este cabro tan raro es como incómodo, no lo puedo invitar al cumpleaños porque en el cumpleaños va a dejar la escoba, o no se va a juntar, o va a ser un berrinche, o va a estar aislado por ahí, instalado no sé dónde. Entonces, yo les pido que esas experiencias propias respecto a cómo fue sus aproximaciones también a una persona dentro del espectro autista les sirvan de suministro para poder también empatizar realmente con lo que pueden sentir muchas otras personas que no tienen idea qué está pasando, ¿ya? Entonces solamente se les aparece a alguien que puede ser muy rígido, excesivamente honesto y todo lo que más sabemos de esta situación. Así que gracias, Mircea, por esa experiencia y no se olviden de utilizar su propio bagaje de vida en esto también, ¿ya? Bien, entonces, digamos en la estructuración de horarios. Ya hemos hablado de eso. Lo otro es la posibilidad de poner tutores, ¿ah? Fíjense que les puede, y les pido que si tienen tiempo ahí de compartir con ella, Verónica Juve en Osorno, parte de una corporación que hicieron algo muy interesante esta corporación. Hicieron una alianza con unos centros de formación, creo que la UNIAC, y las prácticas profesionales de estos técnicos en educación diferencial las hicieron como tutores de niños TEA. Las prácticas profesionales, ¿ya? Y para ello, esta corporación y para esta institución fue súper útil porque no significaba costo, ¿no? Era dentro de la práctica.
y tenía, en el caso de esto, Verónica, junto con el grupo, de su grupo en Osorno, era la que hacía los acompañamientos, eran los tutores de práctica. Y fue una súper buena experiencia, ¿ah? Para muchas familias que con esa solución, con tener un tutor que fuera acompañando en la sala, al lado, permitió que este niño o esta niña se integrara adecuadamente y fuera logrando los objetivos que puedan haber tenido en ese momento en un curso en particular, ¿ya? Así que también esas ideas que han surgido, en este caso de Verónica Juve, son sumamente buenas y que las podemos replicar en otras partes, ¿ya? A las instituciones les interesa tener un centro de práctica. Muchas veces los centros de práctica son escasos. Entonces nosotros podemos ofrecerle esta posibilidad para que sean los pacientes, los alumnos TEA, sean su centro de práctica y ustedes con la expertise que tienen pueden guiar esta práctica. Así que también se los dejo ahí para que lo anoten, ¿ya? Y como siempre, igual que en la primera infancia, porque tenemos un tremendo desarrollo neuronal, ¿eh? Sabemos hoy día que este cerebro que termina de funcionar alrededor de los 25 años aproximadamente, termina de formarse más bien, tiene mucha plasticidad en este momento. La mayor plasticidad está en la primera infancia, hasta los 2 o 3 años. Después está esta segunda gran ventana plástica que es en la adolescencia, así que también tenemos que irla acompañando. Porque aquí pueden pasar muchas cosas que van asociadas al desarrollo evolutivo de los alumnos en general, ¿ya? Y posteriormente la adolescencia. Aquí, en este periodo de la adolescencia, tenemos que centrarnos también en los aspectos psicosociales. ¿Cómo vamos a interactuar con este alumno, alumna de 13, 14, 15 años, donde hay además un tremendo impacto hormonal que genera cambios muy importantes dentro de su organismo como un todo, ¿ya? Como ustedes sabrán, ya lo habrán visto por ahí en ciclo vital en algún momento, alrededor de los 10 años, más o menos, 10, 11 años, en términos estadísticos, esa es la media, empieza a funcionar la hipófisis y a irrigar este organismo con hormonas, ¿ya? Eso es una cosa nueva que no había pasado antes. Por lo tanto, va a generar cambios fundamentales. Cambios en la corporalidad, indudablemente. Cambios en la manera también de mirar el mundo. Un cerebro que está también creciendo, generando un cerebro que es un poco más reflexivo, ya que lo que teníamos antes. Y eso concomitantemente va a ser un cambio en las conductas, cambios en la forma como van a recibir la educación, en los intereses. Nosotros, por ejemplo, en la escuela de autistas, tenemos a los adolescentes, ellos tienen intereses puntuales, les gusta la música rock, les gusta crear cosas, les gusta tener una banda de música y cantar, y les gusta esas cosas, ¿eh? Son autistas, pero lo pasan así, bomba con esas otras cosas, ¿eh? Y tienen una banda de música que, créanme que es súper buena, ¿eh? Y participan y les interesa hacerlo. Entonces, no creamos que son eternamente niños, por favor, ¿eh? Y eso también hay que traspasárselo a los papás, ¿eh? Tenemos a un niño o una niña que les interesa su cuerpo, que está también interesado, que probablemente se va a empezar a masturbar, ¿eh? Y también tenemos que guiarlos en ese camino. Justamente el otro día tuve un taller con los papás del colegio, de la escuela, respecto a la masturbación. Y tenemos, miren, unos pictos de masturbación, de lo que se puede hacer, dónde se puede hacer, qué pasa cuando el pene se pone erecto, cómo es en el caso de las niñas, hay todo el sistema reproductor de las niñitas,
ahí todo, ¿se fijan? Entonces se le puede entregar información a un tema que esto no tienen que tocar a otros, que no se hace en público, no se hace en la calle, no en todas partes podemos hacerlo, pero sí podemos hacerlo en la pieza, en fin, y en el baño, y hacer, o sea, podemos hacer este tipo de elementos para chicos y chicas que no tengan lenguaje, por ejemplo, ¿ya? Que necesiten estas adecuaciones en las comunicaciones. Pero también tenemos que conversar con los papás, conversar sobre el amor. Si hay chiquillos que están pololeando y que les gusta el compañero de curso, ¿ya? Entonces, y eso es parte de la vida, ¿ya? Entonces, la afectividad y la sexualidad también son parte importante de este periodo, y no importa el nivel de afectación que puede tener el TEA, todos pasan por el periodo puberal. El desarrollo evolutivo va igual que para cualquier otro ser humano. Aquí, si tenemos un diagnóstico en esta etapa de la vida, aquí vamos, el énfasis tiene que ir a las destrezas sociales, a mejorar las conductas prosociales. Todo lo que tiene que ver con estos cambios que le están pasando, contárselo con lujo de detalle. Está pasando esto, y yo en general entiendo bastante bien esto de que la hipófisis te está mandando hormonas que cambian los ciclos de sueño-vigilia, cosa que los papás empiezan, este cabro no se queda nunca dormido, por ejemplo, y se despierta tarde. Bueno, eso es propio de este periodo de la pubertad-adolescencia, ¿ya? Cosas básicas. El otro día una mamá me decía, no sé cómo decirle a esto justamente de la masturbación, cómo hacer que mi hijo haga esto, cómo mostrarle que haga esto en la pieza, qué sé yo. Bueno, pega del papá también puede ser, ¿no? No solo de la mamá. Claro, que el papá en forma bien práctica le muestre cómo funciona la cosa y dónde tiene que hacer. Y una mamá también tiene que mostrarle a su hija qué va a pasar cuando se tenga las menstruaciones, cómo tiene que limpiar, cuidar y todo. Y nos sirve explicárselo, sino hacerlo en la práctica, ¿ya? Entonces, también en este periodo de la adolescencia tenemos que tener tener presentes estas cosas, ¿ya? Los aspectos psicosociales, a los chicos les interesa habitualmente, a un grupo muy grande le interesa relacionarse con otro. No serán como hemos visto en las películas o qué sé yo, pero les interesa. Entonces también tenemos que fomentar esto. Esto implica cosas bien prácticas de repente en la familia. Si vamos a ir al cumpleaños de la tía, le vamos a avisar primero que vamos a ir al cumpleaños de la tía, le vamos a poner una foto de la tía, vamos a ir y le vamos a decir, no importa el nivel de afectación. Yo tengo un hijo de 27 dentro del espectro, y incluso hoy día, un cabro de alto funcionamiento, si viene alguien, yo le aviso, porque si no le puede poner una cara de perro horrible que me hace a mí sentir pésimo, ¿ya? Entonces, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Cuándo se va a ir? ¿Qué sé yo? Entonces, te voy avisando con tiempo antes, mira, va a venir tal persona, y eso facilita mucho todo lo que vaya en la línea de anticipar, ¿ya? Y vuelvo a decirlo, no importa el nivel de afectación que tengan, vamos a encontrar que eso pasa en casi la mayoría de las personas dentro del espectro autista, ¿no? Y tenemos que ir preparándonos para eso. Pero también entonces lo podemos invitar al cumpleaños de la tía. Vamos a ir, mira, el próximo sábado vamos a ir al cumpleaños de la tía. Y también tener la tranquilidad, porque al principio lo más probable es que nos van a decir, no, qué lata, yo no quiero ir, o es que me carga ir donde la tía, están todos riéndose, qué sé yo. Ya, entonces vamos a ir al cumpleaños de la tía, tú te quedas hasta el cumpleaños feliz si es que aguantas el canto. Si no aguantas el canto, si yo sé que te complica mucho esto que todos aplaudan y qué sé yo, te puedes ir a tal parte, a un lugar de paz, cualquiera sea,
que ya lo vamos a tener también previsto, y vamos a prepararte, cosa que no tengas que estar aquí en este contexto. Eso va a permitir que en forma paulatina, progresiva, vamos generalizando esto en la vida cotidiana. Entonces, lo más probable que al principio esté 5 minutos, que va a saludar, va a poner la cabeza como típico que lo hace, saluda a la tía y pone la cabeza así, jamás darle un abrazo ni un beso, ¿ya? Si es que hace eso. Pero también vamos a tener en consideración que necesita espacio de paz y tranquilidad, ¿ya? Así que todo eso tenemos que irlo también previendo, ¿ya? Previendo ustedes, compartiendo esto va a pasar, necesitamos prepararnos para eso. Eso. Otra pega importante en este periodo de la vida es qué va a pasar con ellos posterior al colegio, al liceo, a la escuela especial, que van a salir cuando tengan 25 o 26 años. ¿Qué va a pasar con ellos? Acá hay muchos programas, si a alguien les interesa, yo les puedo mandar, hay programas que son centrados en la persona, se llama, donde ponemos a la persona en situación de discapacidad al medio y un conjunto de personas que lo conocen o la conocen mucho, nos sentamos a pensar con él o con ella qué quiere hacer para su vida, ¿ya? Esto es un trabajo, por favor, no crean que porque el chiquillo o la chiquilla se ha sacado los primeros puestos en el colegio toda la vida, no va a necesitar esto, ¿ya? La elección vocacional es un temazo importantísimo en el autismo, porque muchas veces son buenos en todo, pero no tienen idea en dónde ellos se pueden desarrollar, ¿ya? Les quiero compartir unas experiencias. Yo, hasta el año pasado, justamente antes de este año académico, con varias familias, ellos y los chiquillos eligieron quién quería estar en estas reuniones. Quiero que esté mi tía, quiero que esté, ellos elegían, ¿ah? Va a estar la hermana tal, no la otra, va a estar no sé, en un caso va a estar el profe de educación física, porque se me cacha, y así. Y nos juntábamos todos con él a pensar qué es mejor para su vida. ¿Es bueno que vaya a estudiar de inmediato a la universidad o que haga alguna pasantía en alguna cosa o no? ¿En qué encuentran ustedes que este chiquillo o esta chiquilla, qué cosas son las interesantes? ¿Ah? ¿Por qué? Eh, Vuelvo a compartir la experiencia. Me encuentro muchas veces con chiquillos que están en la universidad, chiquillos que han sido sumamente buenos en lo académico y que están estudiando cosas que no les interesan lo más mínimo, ¿ya? Y que lo pasan muy, muy mal. ¿Ah? No porque no sean capaces de hacer salir adelante con esas carreras, sino porque no les interesa lo más mínimo lo que están estudiando. Entonces, y porque ahí hay muchas, además, no olviden que hay muchas expectativas de los padres, sobre todo si tenemos adolescentes que son muy inteligentes, ¿ah? Pero que están dentro del espectro autista. Entonces, mi expectativa es que estudie medicina. Se ha sacado siempre los primeros lugares en el curso, es bueno para todo, pero cuando hacemos estas reuniones así con la gente que lo conoce más, nos damos cuenta que medicina no es lo de él, es el diseño, en realidad. ¿Ah? Es la cocina, porque ahí lo va a hacer bien, porque ahí va a estar tranquilo, contenta, contento, ¿ya? Entonces, aquí tenemos tenemos y nos estamos dando cuenta cada vez más que tenemos que además hacer una super articulación entre este periodo de educación formal, cual sea, y lo que viene hacia la vida adulta. Ahí tenemos un tremendo camino todavía que no se ha desarrollado y quizás ustedes sean las llamadas, los llamados a trabajar en eso. Porque hay mucho, mucho que hacer ahí.
Yo tenía acá como última, ¿qué recomendarían ustedes a todos los que estamos aquí hoy día presentes respecto a cómo vamos a intervenir con estos chicos y estas chicas que tienen un diagnóstico reciente, que tienen distintas realidades, etarias empezando, que, que tienen distintas familias, tienen distintas competencias, en fin? Así que si les interesa esto o si hay algún otro comentario que quieran hacer. Profesora, yo quiero hacer, pero después de que termine esto del video, tengo algunas inquietudes. Ni un problema. Mónica, parece que abriste tu cámara, así que adelante. No, si estaba abierta la cámara, el micrófono, El no. micrófono, eso. Sino, lo que acaba de decir me hizo mucho sentido en cuanto a las expectativas, en cuanto a reconocer a estos niños, a estas personas en su dimensión humana, y creo que lo he dicho en otras ocasiones, en algún otro trabajo, y que tengamos siempre en cuenta para nosotras mismas, ¿cierto?, que son personas, o sea, dada la característica que tengan, dentro de ellos hay un ser humano que necesita tal vez más ayuda que otros, ¿cierto?, pero merece todo el respeto nuestro. Y cuando estemos cansadas o cansados de trabajar con ellos o transmitirle esto a su familia, porque yo he visto familias muy cansadas, volver a imprimirle como este sello de humanidad, digamos, para ellos. Y eso lo que acaba usted de decir me lo recordó, así que lo quería destacar, Patricia. Bien, pues Mónica, muchas gracias. Que nunca se nos olvide eso. Sí. Bien. Sí. Bien. ¿Algún otro comentario? Yo no. Eso, un aplauso, Hilda, muchas gracias. Fue una entretenida sesión, encuentro yo. A mí me parece, por lo menos. O yo me pongo media fanática, así que me disculpan también. Muy interesante, profesora, sí, me encantó. Y justamente los papás a veces tienen perspectivas demasiado... yo lo digo por experiencia que del niño que hablo. La mamá dice que el niño puede llegar a ser un abogado. Ella dice que eso es su logro máximo, que el niño sea un abogado de este país y que ayude al país a salir adelante. Y el niño está muy motivado. Así que lo encuentro bastante interesante lo que ha dicho usted y también con la ayuda nuestra a lo mejor puede lograr grandes metas. Muchas gracias. Gracias, Hilda. Mónica nombró algo bien interesante ahí a la pasada. No olviden de cuidar a los cuidadores. Los cuidadores se desgastan muchísimo. ¿Ya? Eso está tan estudiado y tan instalado que, por ejemplo, el SENAI tiene algunos programas de respiro, se llaman. ¿Ya? Porque los padres necesitan un respiro que a veces puede ser cosas así tan sencillas como salir a darle una vuelta a la manzana, ¿ya? Y hablar de otras cosas que no sea el niño, la niña, lo que tengo o lo que no tengo que hacer, ¿ya? Entonces necesitan los cuidadores también cuidarse mucho, muchísimo. También ténganlo dentro de esta parte, así, mochila, ¿no? Porque un cuidador desgastado, o sea, todos los que estamos acá, cuando estamos cansados, nos ponemos mal genio. ¿Ya? Así que imagínense lo que es estar constantemente, día y noche, los 365 días al año, en esta misma dinámica. Carolina dice que puede pasar lo contrario, que los papás no vean los potenciales. Súper bien, tienes toda la razón. Por eso les recomiendo estas reuniones con las personas que estén más cercanas, que lo conozcan mejor. Aquí los hermanos hacen una tremenda pega. ¿Ya? Los hermanos son mucho más sensibles
al hermano, porque además no tiene ninguna expectativa con el hermano, le da lo mismo que sea físico nuclear o lo que sea. Entonces, Profesora, ¿ah? usted, bueno, disculpe, dentro de usted de las cápsulas habló del estudio genético que me llamó la atención. Cuando se relaciona directamente si es que llegase la familia a tener otro hijo con el mismo diagnóstico, ¿es comprobable eso? ¿Se puede realizar efectivamente que Sí, vuelvan a tener hijos con TEA o no? absolutamente. Hay Mucho un la atención. altísimo porcentaje de que vuelva a ocurrir. Pareciera ser que más cuando la hija hay una hija TEA, que el segundo, el hijo que venga después pueda tener también TEA. Y se llama cariograma, se hace en Chile, eso, pero es súper caro, un examen genético que poca gente lo puede hacer porque es muy caro, pero sí se puede hacer. El riesgo es grande, indudablemente que sí. Pero también tenemos esperanza, porque como les comentaba al principio de estas intervenciones tempranas, si ustedes revisan el Denver, si ustedes revisan, o sea, después cuando compartamos estas intervenciones mediadas por padres, si podemos empoderar a los papás, podemos también tener cambios muy, muy importantes, muy importantes. Así que también tengamos eso siempre a mano, o sea, como darle punch a los padres, a, a la abuelita que está en la casa cuidando, a cómo lo podemos hacer para que, mira, esa cosita que apareció por ahí, cómo podemos ir acompañando estos procesos. A ver. Sí, voy a escribir entonces. Se llama método Denver. Bien estructurado. Uno se puede aquí, además, ellos van a través del mundo haciendo, mostrando cómo es el método. Hay capacitaciones en Chile habitualmente. Y la otra, intervención mediada por padres. ¿Ya? Esta intervención mediada por padres y el método Denver son muy interesantes. Están muy ligados al modelo Jasper también, de este juego del floor time. Hay una cosa que puede ser de perogrullo, pero enseñarles a los papás a jugar con sus hijos, en un juego que tenga sentido. ¿Ya? Si mi hijo está jugando con autitos, solo poniéndolo al lado, ponerme al lado de él y jugar también con otros autitos y, y hacer que se empiece a interaccionar unos con otros, mostrarle un autito, pasárselo y empezar a jugar. Al principio puede ser mínima, solo me mira y mira mis autos. En la siguiente vez puede ser que acepte que yo le entregue un auto. Y vamos haciendo esto en forma progresiva. Vamos incentivando todo lo que lo que es la comunicación, haciendo como que la imitación primero, puedo imitar algunas cosas que el otro hace, meterme en el juego y hacerlo. Eso ustedes lo pueden estructurar, pueden armar un programa y vale la pena hacerlo porque se ha visto a nivel mundial y por eso la Organización Mundial de la Salud también está haciendo y está, había una capacitación, me acuerdo como en Talcahuano el año pasado, pero con todo esto de la pandemia no fue posible. Están todos estos programas que buscan, sobre todo en los países menos desarrollados, que buscan potenciar la presencia estoy leyendo, por eso me disculpo, la presencia del potencial que las familias pueden hacer, porque saben que no van a poder pagar 20 horas de profesionales a la semana. Eso es una cosa imposible para muchos. Ricardo dice, evalúa los cromosomas, hace sí, evaluación de ADN, ¿ya? Y Ricardo, lo realizaron, sí. Realizaron exactamente esos papás que tienen esta alteración cromosómica van a tener mucho riesgo de tener hijos nuevamente con autismo. Bien,
les dejo esta última lámina para que vean, ustedes también reflexionen cómo desde cada uno de sus posturas, desde la educadora diferencial, la parvularia, el profesor de educación física, la kinesióloga, terapeuta ocupacional, los docentes de asignatura, pueden ir aportando. Y de hecho lo van a hacer. Lamentablemente les voy a contar, no hay vuelta atrás. Así que van a hacerlo sí o sí. Así que bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ya estamos pasadas, para variar la Cristina nos va a retar. Parece que estamos bien. Profesora, que en relación al video, disculpe que todavía no lo logro subir porque no me permite subirlo, no sé cómo enviar. Bueno, Mónica sugería que lo enviáramos a su correo, porque está muy pesado. Y eso que estuve como muy ansiosa en la entrevista y me salieron 9 minutos. Sí, yo creo que hay cosas que a lo mejor usted me va a sugerir y me van a faltar, pero era como la primera vez que hacía como una entrevista así, porque generalmente la entrevista que realizo yo con los papás es más extensa, hay más tiempo, y el hecho de sentir que estaba como entre 15 a 20 minutos, como que estaba con mucha ansiedad tratando de realizarlo. Y conseguí una persona que me colaborara porque no puedo salir, estoy en cuarentena, porque nosotros nos hicieron volver al colegio a evaluar a los niños y resulta que una colega creo que tiene coronavirus y yo tuve contacto directo con ella y con el psicólogo, así que yo estoy a esperas del resultado de la colega, sí. Así que tengo que hacer cuarentena, entonces se me complicó mucho la situación, porque a mí me avisaron el jueves que yo no podía salir más. Mándamelo mira, lo que yo hago con los videos muy pesados es bajarlos en el Drive, en el correo, ¿ya? Y me mandas el link solamente. ¿Ya? No, profesora, no hay problema, yo lo voy a hacer como usted me lo sugiere entonces. Sin que sea tan complicado. Ya, muchas gracias. Porque pues, ¿alguna otra consulta? Acá tenemos consultas en el chat, voy a mirar. Carolina, era lo mismo. Ya. Y me parece que, claro, no es una cosa muy sencilla, pero pudieron hacer su entrevista. Y yo creo que el ejercicio es muy importante para tener así, ir logrando la fluidez en los procesos. Así que eso para mí es lo más importante. Mircea, gracias. Súper. Entonces estamos terminando, estimadas alumnas y alumnos. Ha sido súper grato este